El título de esta charla dice: la mejor herencia. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor herencia que nosotros como padres le podemos dejar a nuestros hijos? ¿Será el estudio? Muchas personas dicen, no, estudie, que eso es lo que le queda. Pero hacia nuestros hijos, ¿será darles el dinero para que estudien? Sí, es muy buena herencia, pero vamos a mirar cuál es la más importante. ¿Será una casa? Entonces a veces uno dice, no, yo quiero tener la casa, la mejor, la más grande, dejarle un apartamento a mi hijo, a mi hija para cuando se case. Muy bonito, ¿no? Todos estos propósitos, pero vamos a mirar cuál es la mejor herencia que podemos dejar como padres. Incluso la mejor herencia que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. ¿Será dinero? Entonces decimos, no, yo voy a dejarle a mi hijo una cuenta con tantos millones de pesos para que tenga, para que estudie, para que haga, por si necesita. ¿Será esa la mejor herencia? La mejor herencia es guiarlos. Si es para nuestros hijos, guiarlos en los caminos de Dios. Es la mejor herencia que como padres podemos dejarle a nuestros hijos, sean pequeños, sean recién nacidos, sean grandes, tengan 30 años, 40, 50 años, van a seguir siendo nuestros hijos. Y es la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a cada uno de ellos, el instruirlos en los caminos de Dios. Entonces mi invitación es esa: no deje de traer a su hijo. A veces decimos como padres, me acuerdo, algunas personas dicen, no, yo no lo traigo porque me da pena con la iglesia, me da pena con los hermanos, mi hijo es muy escandaloso, grita, hace esto, hace lo otro, no hace caso en la escuela dominical, le ha sacado 20, 30 canas a la maestra de escuela dominical. No importa, sígalo trayendo, a veces no, es que mi hijo lo llevó allá y entonces ya no le gusta y se aburre. No, sígalo trayendo. La palabra no llega vacía, llega a cada corazón y rompe allí cualquier cosa que haya en esa vida. Incluso si nosotros mismos no tenemos las ganas, ¿sí? A veces nos levantamos sin ganas de asistir a la iglesia y a veces decimos, no, pero es que está haciendo mucho frío, aquí arrunchadito con sábanas es mejor. Entonces, no, venga, es cuando más nosotros tenemos que hacerlo. O es lo mismo con la oración, a veces tenemos ganas de orar, a veces uno tiene ese fuego y quiere orar y orar y orar, y a veces no tenemos ganas de orar. Y nos damos cuenta que es en ese momento, cuando no teníamos ganas de orar, oramos, empezamos a cantar, empezamos a adorar al Señor, y el Señor hizo cosas grandes con cada uno de nosotros. Entonces, lo mejor que podemos dejarle de herencia a nuestros hijos es guiarlos en los caminos de Dios. ¿Cuál vendría a ser la mejor herencia que Dios nos dejó a cada uno de nosotros? El Señor nos dejó su palabra. Dice que la palabra de Dios son 2 testamentos, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, esos testamentos, cuando una persona, digamos que ya tiene cierta edad o tiene cierta enfermedad, entonces, ¿qué hace? Llama por allá y dice, bueno, yo quiero hacer mi testamento y voy a dejarle a Juanito esto y a Pepito esto y a Marianito esto. Entonces, Dios nos dejó la mejor herencia, Dios nos dejó el mejor testamento. Es que a veces nos da, no pensamos que allí esté como la respuesta a todas nuestras necesidades, pero el Señor nos dejó este instrumento, este elemento, esta herencia para guiarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de qué hace la palabra en nosotros y qué hizo la palabra en algunas personas de la misma Biblia. Entonces vamos a mirar qué hizo, por ejemplo, la palabra de Dios en Josías, y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 14. Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 34, versículo 14 al 21. Y dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos? Amén. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés.
Y dando cuentas Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo ha entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué hizo la palabra de Dios con Josías? Con tan solo la lectura de la palabra de Dios, lo llevó a cambiar el rumbo de una nación. Dice, ¿quién era Josías en ese momento? De pronto como para venir a entender un poquito. Entonces era el rey de Judá en ese momento. Su padre y su abuelo habían sido reyes malvados. Entonces el padre de Josías fue Amón y el abuelo de Josías fue Manasés, y habían sido reyes malvados. Y dice la palabra que él, si uno se va unos versículos antes, que Josías empezó a reinar a los 8 años de edad y reinó 18 años. O sea, quiere decir que los hijos, que los niños pueden servir también al Señor. Por eso la importancia de traer nuestros hijos a la casa de Dios, de guiarlos en los caminos de Dios, de instruirlos en los caminos de Dios, porque nuestros hijos también pueden servir al Señor. Resulta que nuestros hijos también pueden orar por un amiguito enfermo, si nuestros hijos son pequeños. Nuestros hijos pueden elevar una oración al Señor por cualquier necesidad y el Señor los escucha. ¿Qué decía Jesús cuando estaba en este mundo y compartió 33 años en este mundo? Decía, dejen a los niños que vengan a mí. Entonces cada uno de estos pequeñitos son escuchados por el Señor. ¿Quién más era Josías? Dice que Josías era bisnieto de Ezequiel, pero entonces nunca lo conoció. Y las personas dicen que era muy parecido Ezequiel con Josías. Más o menos Josías tenía 26 años cuando pasó esto. Entonces resulta que fue lo que leímos en la palabra, en Segunda de Crónicas, que encontraron por allá unos escritos, unos manuscritos, unos papiros, bueno, no sé cómo se les llame. Entonces allá estaban los escritos y se los llevaron al rey Josías y se los leyeron, ¿sí? Entonces se cree que pudo haber sido solo el libro de Deuteronomio, pero de pronto fue todo el Pentateuco. Cuando hablamos de Pentateuco, recordemos que es desde Génesis hasta Deuteronomio, esos primeros 5 capítulos de la Biblia. Entonces dice que le leyeron. ¿Cuánto se hubiera demorado ahí leyendo el libro de Deuteronomio? No sé, 3 horas, 4 horas, un día. Bueno, se lo leyeron. ¿Y qué hizo él? ¿Qué dice la palabra ahí a lo último? Rasgó sus vestidos a manera de humillarse delante de Dios. O sea, él no podía humanamente soportar eso que estaba leyendo, esas leyes que había dado el Señor. Tengo incluso una frase que dice acá: la palabra no impacta la vida de quien no la lee. Entonces resulta que la Biblia siempre ha estado, digámoslo así, desde que todos acá tenemos conciencia, hemos nacido, siempre ha habido de pronto una Biblia en nuestra casa, en la Biblia de algún familiar, en la casa de algún familiar. A veces la encontramos por allá con la hojita amarilla del Salmo 91 y el resto de hojitas completamente pegadas, entonces la tenemos como un agüero. O a veces algunos que somos un poquito ya mayores nos la alcanzaron a enseñar en los colegios, ¿no? En los colegios había una materia incluso que nos enseñaban algo acerca de la Biblia y todas esas cosas que a mí personalmente me parecen bonitas. O sea, ¿qué ha pasado con el mundo? Hemos sacado a Dios de nuestras escuelas, de nuestros colegios. Después hemos sacado a Dios de nuestras familias, hemos sacado a Dios de nuestros países, hemos sacado a Dios de nuestros trabajos. ¿Y qué pasa? Cuando yo hago todo lo contrario e incluyo a Dios en todo, todo me irá bien. Entonces, si yo tengo un trabajo secular, pero incluyo a Dios ahí
y le digo, Señor, ayúdame, que sea el mejor vendedor, que sea el que cumpla las metas, que pongas tu gracia, que me ayudes, que me respaldes. Si le permito a Dios que esté en mi trabajo, seré el mejor trabajador en esa empresa y Dios se encargará de ponerme por cabeza. Si soy y le permito a Dios que esté en mi estudio, en mi colegio, en mi universidad, seré la mejor persona allá, el mejor estudiante, con errores, con fallas, como todos, no pasa nada. No somos perfectos, pero si le digo a Dios, Señor, ayúdame en este parcial, ayúdame en este examen, ayúdame en esta exposición, ayúdame en esta investigación que me siento como flojongo, entonces Dios me va a poner por cabeza en ese lugar. Si invito al Señor a que esté en mi casa, a que esté en mi hogar, a que esté con mis hijos, va a ser el hogar más bendecido. No, a veces pensamos en bendición o en la palabra bendecido y entonces decimos, no, es que tiene que ser 5 carros, 4 apartamentos y 3 fincas. No, esa no es la bendición. La bendición es ese hogar que va rendido a Dios, que va en los caminos de Dios, esos hijos que van en los caminos de Dios. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? Hemos dejado a Dios de lado. Entonces, lo que les hablaba de las escuelas, antes Dios estaba a su manera, sí, nos enseñaban la Biblia católica, las cosas, bueno, pero estaba Dios ahí. Y en el momento que empezamos nosotros a permitir que Dios salga de esos lugares, es cuando vemos cómo cada uno de nuestros hijos empieza a pensar en otras cosas raras y locas y filosofías y cosas así. Entonces, por lo menos nosotros como hijos de Dios, hagamos algo o ayudemos a que vuelva Dios, por lo menos a nuestro hogar. Entonces, si Dios viene a nuestro hogar, como les dije, no va a venir el que poconón de riquezas y cosas. Hay muchas promesas que se cumplen en el Señor, pero lo más importante es mi vida, mi hogar rendido a los caminos de Dios. Entonces es más bonito. ¿Por qué? Porque entonces ya voy a tener un problema con mi esposa, mi esposo, entonces ya no voy a pensar, no, es que me voy a separar y entonces voy a hacerle lo mismo que me hizo. No, ya cuando tengo el temor a Dios, entonces ya pienso y digo, Señor, me voy a dar una vuelta por el parque, respiro, pienso unos minutos y ya vengo y miro a ver qué hago. Tengo un problema con mi hijo, se lo voy a dejar al Señor y se lo voy a entregar. Señor, tú me lo diste, tú sabes qué haces y tienes control de todas las cosas. Tengo un problema económico, una necesidad, la entregamos a Dios y después vamos a pensar en todas esas cosas. Incluso ahorita podemos pensar en los problemas que teníamos hace un año, hace 2 años. ¿Y qué pasó? ¿El Señor hizo algo? Claro que el Señor hizo algo. Y ahorita podríamos contar muchísimos testimonios de lo que el Señor hizo y decir, tenía este problema, tenía esta necesidad y tenía esta dificultad y el Señor me suplió y el Señor me dio y el Señor me proveyó y el Señor estuvo conmigo y el Señor me sanó. Entonces a veces nos angustiamos más de lo que nos corresponde sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces mi invitación es a que volvamos a Dios. Entonces sigamos leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos en el versículo 19. Entonces seguimos en el 20, dice la palabra del Señor. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abnón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Qué se refería el rey Josías? Pues si su padre había sido rey y había sido un rey malvado y su abuelo también, ¿sí? Su padre Amón y su abuelo Manasés, entonces él se daba cuenta que estaban completamente desviados de las cosas de Dios. Entonces hoy es un día también para que reflexionemos en eso y digamos, bueno, ¿será que he dejado salir a Dios de mi hogar? ¿Será que he dejado salir a Dios de mi trabajo, de mi estudio, del lugar donde yo estoy? ¿Será que lo he ido dejando a un lado? Así como lo hemos ido dejando salir también de nuestra nación. Entonces se acerca
ya ahorita una fecha importante, en 15 días, pidámosle a Dios sabiduría, inteligencia. Entonces, si son personas temerosas por lo menos de Dios, entonces van a tomar sus decisiones, por lo menos teniendo el temor a Dios. Pero si son personas que ni siquiera creen en Dios, es más complicado. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia, y Él nos va a hablar y nos va a mostrar, y nos vamos a dar cuenta que como nación, como personas, como familias, muchas veces hemos ido dejando a Dios de nuestro lado, y luego pensamos y decimos: Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasa esto? Incluso en este momento, ¿sí? Vemos las situaciones a veces difíciles, la violencia, las cosas que a veces hace el invierno, la naturaleza, y decimos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces miremos, ¿será que muchas veces hemos dejado a Dios de lado, del lugar, hemos dejado de consultarle? Entonces, como hijos tenemos esa obligación de buscar a Dios y de permitirle que entre en nuestra casa, en nuestra familia, y primero que todo en nuestra vida. ¿Listo? Entonces decíamos que ¿qué hizo la palabra de Dios en Josías? Y la segunda persona, que hizo la palabra en un rey. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio está antecitos, unos libros hay antecitos, es el quinto libro iniciando la Biblia. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20. Amén, ¿lo tenemos? Deuteronomio 17, versículos 18 al 20. Dice la palabra del Señor: y cuando se siente sobre el trono de su reino. Bueno, ahí tiene un título antecitos, ¿no? ¿Qué título dice? Instrucciones acerca de un rey. Entonces Dios estaba diciendo que debía hacer un rey. Entonces, versículo 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y yo tendré consigo, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, Dios, ¿qué le estaba dando instrucciones cuando hubiera un rey? ¿Sí? Dios cumplía con decir, cuando nombren un rey, cuando haga un rey, que haga esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería hacer Dios con ese rey? Guiarlo, enseñarlo y respaldarlo en todas las cosas. Entonces, lo primero que Dios pedía de un rey era que necesitaba escribir una copia de esa ley. Entonces, en ese momento, pues estamos leyendo Deuteronomio, habían algunos escritos de la palabra. Entonces, ¿qué debía hacer ese rey? Volver a escribir esa misma palabra. Entonces, copiar y pegar, ¿sí? Pero manualmente. Entonces escribía y escribía y escribía. Y iba a hacer su copia para él, ¿sí? Y tenía que leerla todos los días y tenía que llevarla a todo lado. Entonces, yo no sé, yo me imagino con esos rollos, esos papiros ahí andando para todo lado, pues era lo que Dios decía que debía hacer el rey. Que muchos no lo hicieron es otra cosa, pero era lo que Dios quería que hiciera ese rey, y tener la palabra en todo tiempo, en todo momento. Incluso para nosotros, lo que hablábamos hace un ratico, para nosotros es fácil, o ha sido fácil, tener copia de la palabra de Dios, ¿no? Veíamos las Biblias y decíamos, bueno, casi todos en nuestra niñez o desde temprana edad, pues vimos una Biblia. De pronto no la leímos, pero pues ahí estaba. Y ahora más fácil, ¿no? Tenemos este aparatico. Entonces nos vamos y descargamos una aplicación y ahí está la Biblia. ¿Sí? Y a veces decimos, no, esa letra pequeñita, esa letra cansona. No, ahí hay aplicaciones hasta que la misma aplicación no la lee. Entonces está uno por allá sentado y se la lee y y incluso salió una última con muchas, bueno, como
con sonidos, con todas esas cosas, como tratando de imitar ese momento. ¿Listo? Entonces, la palabra, ¿sí? La palabra, ¿qué hizo la palabra o qué quería Dios que hiciera la palabra en esa vida del rey? ¿Sí? Si el rey hacía esas cosas, entonces, ¿qué pasaría con el rey? Aprendería el respeto a Dios y evitaría que se sintiera más importante que las otras personas que estaban a su cargo. O sea, ¿qué pasaría? Lo mantendría siendo humilde, si cumplía eso, o sea, de estar leyendo la palabra de Dios todos los días, ¿sí? Nosotros tenemos la palabra, entonces hablamos de que la Biblia puede estar en nuestra casa, hablamos de que la Biblia puede estar en nuestro celular. El reto sería obedecerla, entonces no solo leerla, ¿sí? Sino habla también la palabra, ahorita vamos a mirar más adelante algo de escudriñarla, que vendría a ser, siga leyendo, piense en eso. Entonces yo digo, no es necesario leerse 20 capítulos al día, no, léase unos versículos, puede ser 1, 2, 3, léaselos y piense en el día, medite en esos versículos. Dios, ¿qué me quiere hablar con esto? Dios, ¿qué me quiere decir? Dios, ¿qué me quiere enseñar? ¿Sí? Y por lo menos llevarme ese pedacito de ese versículo y poderlo aplicar en esa semana. Sería más importante que, no, es que hoy me leí 20 capítulos de la Biblia. Bueno, ¿y qué aprendió? No, pues que, era de Deuteronomio, pero no me acuerdo, que unas leyes, que unas cosas. No, léase un pasaje, pero medite en él, escudriñelo, pregúntele a Dios, bueno, Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres enseñarme? Y otra persona importante también, entonces vimos primero qué hizo la palabra en Josías, qué hizo la palabra o qué quería hacer Dios por medio de la palabra en un rey. Ahora, ¿qué hizo la palabra en la vida de Timoteo? Que Timoteo pues a veces es un poquito más conocido que Josías que vimos anteriormente. Entonces vamos a ir a Segunda de Timoteo, por allá Nuevo Testamento, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Dice la palabra del Señor así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y a veces no sabemos incluso hasta el versículo de memoria y lo repetimos, pero vamos a mirar el Señor que nos quiere enseñar por medio de la vida de Timoteo. Dice que Timoteo llegó a ser un pastor en la iglesia de Éfeso, aun siendo muy joven. Era un muchachito que Pablo tenía que escribirle, le escribía cartas para que le llegaran allá a esa iglesia de Éfeso, y era un muchachito, era un jovencito. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de la escritura? ¿Qué hace con nosotros? Nos enseña, nos redarguye y nos instruye. Entonces, pues enseña e instruye, pues más o menos sabemos. Pero redarguye dice que es corregir errores. Entonces, a veces hemos sido criados más bien de alguna manera, con algunos principios, con algunas cosas, con algunas formas de pensar. Entonces venimos al Señor, es redarguir, es corregir todos esos errores que podemos tener o autoafirmar esas creencias. Entonces si es algo bueno que veníamos creyendo o confesando del Señor, pues es reafirmar cada una de esas cosas. De Timoteo dice que Timoteo conoció del Señor por su madre y por su abuela llamada Loida y su madre llamada Eunice. Entonces ellos desde pequeñito, o ellas desde Timoteo muy pequeñito, le enseñaban las escrituras, le enseñaban la palabra de Dios. Si estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿qué le estaban enseñando en ese momento? Pues sobre todo lo que era el Antiguo Testamento. Entonces le enseñaban a Timoteo acerca de esas cosas. Lo importante de lo que veíamos ahora o hace un ratico, de traer nuestros hijos a la casa de Dios. Los niños, lo que están haciendo allá en esos salones atrás es valiosísimo, y cuando tengan 15, 20, 30, 50 años se van a acordar y van a decir: mi maestra de escuela dominical me dijo esto, me dijo que no hiciera esto, que no estaba bien, que no hiciera lo otro,
que confiara en Dios, que descansara en Dios. Entonces, a estos pequeñitos a veces nos enseñan ellos muchas cosas. Llegan a la casa y después nos dicen, no, papá, no, eso no se puede hacer por esto y esto y esto. Mejor hazlo de esta manera. La maestra me enseñó esto, me enseñó lo otro. Entonces, enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. A veces uno dice, no, pero yo cómo le enseño si yo ni siquiera sé. Entonces, traigámoslos, que aquí las maestras se van a encargar de enseñarles las cosas de Dios a estos pequeñitos. Lo que decíamos, no es que es cansón, es que es el que rompió 3 vidrios, es el que golpeó por allá 5 compañeros, sígalo trayendo. Después ya va a golpear a 4, luego a 3, luego a 2, luego a 1. Sígalo trayendo, no pasa nada, no pasa nada. Sígalo instruyendo en los caminos de Dios, sígalo enseñando, sígale dedicando tiempo. Es que lo veo cada vez más rebelde. No importa, tráigalo, confiese lo contrario sobre ese hijo, sobre ese familiar que usted quiere y dice, no, pero es que cada vez quiere menos de Dios. No importa, no importa, aparentemente, porque así éramos, por fuera decimos, no, yo no quiero, no quiero. Dios se encarga ya de nuestro corazón. Si nosotros pudiéramos ver del Señor, ¿qué hace cuando nosotros escuchamos la palabra? Diríamos, lo traigo, ¿sí? Lo traigo y lo traigo y lo traigo, para que sean instruidos estos pequeñitos en los caminos de Dios. Amén. Enseñar la palabra de Dios a los niños. Vamos a ver entonces otro personaje. Ya vimos Josías, vimos un rey, vimos Timoteo. La cuarta persona sería Esdras. Y resulta que Esdras escribió uno de los capítulos más largos de la Biblia, o uno de los salmos más largos de la Biblia. ¿Cuál sería el salmo más largo de la Biblia? 189, 119. Muy bien, listo. Entonces dice que Esdras muy seguramente escribió este salmo después de la reconstrucción del templo. Esdras trabajó junto con Nehemías en el último despertar espiritual del Antiguo Testamento. Salmo 119, y aquí entre paréntesis le escribí no leerlo. No lo puedo leer en este momento, pero mi invitación es léalo. Ahorita vamos a parafrasear un poquito, si nos alcanza el tiempo, de algunas cosas que habla. Es el salmo que más habla de la palabra, de instruir, de los mandamientos, de las leyes. Todos esos sinónimos de la palabra los vemos en este capítulo. ¿Y por qué? A veces uno lee la Biblia y uno dice, no, pero es que yo no sé, esas personas como que no sabían escribir, porque vuelve y repita y vuelve y repita y vuelve y repita lo mismo. En este tiempo uno diría, no, pero eso quedó como mal escrito. No, es que como en ese momento la palabra tenía que ser de manera oral enseñada, ¿sí? Entonces me la enseñaban a mí, yo se la enseñaba a mis hijos a sus hijos a sus otros hijos. Tenía que ser vía oral. Decíamos que la Biblia ahorita la tenemos todos, pero en ese momento esos papiros, esos escritos, una sola persona, 2 personas la tenían, no más. Ahorita todos la tenemos. Entonces, esas repeticiones eran para que fuera más fácil la memorización, ¿sí? Y vamos a mirar ahorita muchas repeticiones, la palabra, los mandamientos, los estatutos, las leyes, otra vez la palabra, los estatutos, los mandamientos, las leyes, era para esa fácil memorización. Entonces, Esdras dice que también, bueno, Esdras lo hizo de esa manera. El despertar, el último despertar del Antiguo Testamento, el último despertar espiritual, ¿sí? En esta tierra nosotros, ¿qué venimos siendo? Venimos siendo peregrinos, turistas en esta tierra, y la palabra viene siendo como ese guía. Entonces, digamos que nacemos, ¿sí? Vamos creciendo un poquito y no sé, como que deberíamos tener un manual que nos diga, cuando esté en el colegio, compórtese así. Cuando vaya a conseguir novia, haga esto. Cuando vaya a conseguir trabajo, haga esto. Entonces nosotros tenemos esa palabra que vemos ahí, que a veces nos cansamos y no entendemos y no sabemos ahí qué dice, que es toda rara, que a veces no queremos escuchar. Es ese manual, es ese mapa. Entonces cuando uno está de turista por allá en algún pueblito, alguna cosa, pues ¿qué le sirve de guía? De pronto el mapa que le dieron entrando o en el peaje. ¿Qué le sirve de guía también? Pues el celular. Entonces pongo el GPS y pongo, bueno, tal sitio, y de pronto llego allá
esas instrucciones. Entonces, venimos a este mundo y tenemos que leer y dejarnos guiar por esas instrucciones. Entonces, si vamos a la palabra del Señor, ahí nos dice qué hacer ante una enfermedad. Ahí nos dice qué hacer ante una necesidad económica. Ahí nos dice qué hacer ante un hijo que no quiere de Dios. Ahí nos dice qué hacer ante una persona que ya no quiere y no quiere las cosas del Señor. O cómo hablarle a ese familiar, o qué decirle a ese amigo, a ese familiar. Todo eso nos dice la palabra de Dios. Entonces viene siendo nuestro mapa, nuestro GPS, nuestro libro de instrucciones, también lo llaman algunos. ¿Qué hace la palabra entonces en cada uno de nosotros? ¿Sí? Hablemos de esos niños. Nos nutre y nos alimenta espiritualmente. Entonces todo esto que venimos hablando también de los pequeñitos, los alimenta espiritualmente. Entonces así como nosotros nos preocupamos cuando va al colegio que su lonchera, que su banano, que no se les piche, que su manzana, que sus galletas, que su jugo, esa palabra hace en cada uno de nosotros también. ¿Qué hace? Nos nutre y nos alimenta espiritualmente. Entonces así como yo diariamente necesito ese alimento físico, que también diariamente necesite esa palabra espiritual que me nutra, ¿sí? Porque es como yo ir ahí todo desnutrido por la vida y ante los problemas, ante las dificultades, pues me cogió el problema y ¡pum!, una cachetada por acá, me cogió la necesidad y ¡pum!, una zancadilla por allá, y ya caigo y digo, Señor, ¿pero por qué? Entonces no, antes de todo eso tenemos las herramientas para nutrirnos y alimentarnos espiritualmente. ¿Cuáles serían las dos formas en que Dios nos habla o de conocer la voluntad de Dios? Hay dos. Una, la venimos hablando, es por la palabra, ¿sí? Si vamos a la palabra, Dios nos habla, Dios nos enseña. Y otra, por medio de la oración también. Entonces tengo acá una frase: mientras más conozca la palabra, tengo más recursos para tomar mejores decisiones en mi vida, ¿sí? Entonces, acerca del Salmo 19 que veíamos de Esdras, rápidamente, en los primeros 15 versículos, por ejemplo, se menciona 11 veces la palabra o un sinónimo de la palabra. Rápidamente les voy a leer así. Entonces dice: bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, ley y su palabra. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, su palabra. Guardad sus mandamientos, su palabra. Atender a sus mandamientos, guardar tu palabra, no dejes de desviar tus mandamientos, guarda tus dichos, enséñame tus estatutos, me gozo en el camino de tus testimonios, en tus mandamientos meditaré. Esos son los 11 primeros versículos y fue lo que yo encontré, los 15 primeros versículos, y fue 11 veces que encontré que se menciona la palabra en cada uno de estos. ¿Listo? Y de manera rápida, como para terminar, el quinto personaje, entonces estaba Josías, estaba un rey, estaba Timoteo y estaba Esdras. El último personaje que puse, Jesús. ¿Por qué? Jesús mismo nos habla de que tenemos que escudriñar las Escrituras, y vamos a ir rápidamente a Juan 5:39, antecitos, Juan 5:39, solo un versículo. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor nos invita a escudriñar la palabra de Dios. No es solo saber lo que dice la palabra de Dios, es aplicarlo. ¿Qué personas en el tiempo de Jesús sabían de memoria la palabra pero no la aplicaban? Los líderes en ese momento religiosos. Veían a Jesús, o sea, ellos habían leído muchísimas veces en las sinagogas, en las casas, acerca de ese Mesías, y lo vieron personalmente, cara a cara, y no lo conocieron. ¿Por qué? Porque leían la palabra, se la aprendían de memoria, pero no la aplicaban. En el momento que no se aplica la palabra, pues no viene el Señor a hacer nada en mi vida. Y coloqué una última frase acerca de esto, donde dice: no se enriede en seguir una religión y se pierda lo más valioso. ¿Qué sería lo más valioso? Conocer a Cristo. Entonces a veces digo, tengo que ir al ayuno, tengo que ir a la oración, tengo que ir allá, tengo que ir allá. Sí, está bien, hagámoslo de corazón, queriendo que Dios nos hable, queriendo que Dios nos guíe, pero no de manera religiosa. Es que si no voy allí, ay no, tal cosa.
Si no hago esto, tal otra. No, no de manera religiosa, que nos perdamos el sentido de buscar a Dios. El sentido de buscar a Dios es conocer a Dios, es conocer al Señor. Amén. Amén. Bueno, ahí habían más citas, pero en otra oportunidad. Bueno, pongámonos de pie entonces en este día y le vamos a dar muchas gracias al Señor por lo que nos enseña, por lo que nos habla. Es muy bonito cuando escuchamos las cosas del Señor, pero el Señor es el que está allí hablándonos. Y si no nos ha hablado en esta hora, no se preocupe, más tarde, en esta semana, en lo que enfrente en esta semana, allí el Señor va a estar hablándole y va a tener usted de pronto la solución, que sería buscar al Señor, buscar más de su palabra, buscar más de Él. Ahí está la solución a nuestros problemas y a nuestras necesidades, ¿sí? No porque se solucione esa necesidad o esa deuda, sino porque nos va a ayudar a llevar esa dificultad, a llevar ese problema y a llevar esa necesidad. Y porque Dios va a estar allí actuando también en nosotros, obrando. Él permite todas esas cosas porque le interesa trabajar en nosotros más que solucionar. ¿Sí? El Señor, si quisiera, ya mismo nos da solución a todos los problemas, pero a Él le interesa más trabajar en nosotros, que nosotros le busquemos, que nuestro corazón se parezca más al de Él, que vengamos más a Él en cada momento, en cada día. Amén.